Las 9:22 recibimos ahora al señor Omar Castro, que es gerente general de la empresa de encuestas CPI, que viene a anunciarnos los resultados de una encuesta rural y urbana hecha hasta el pasado 8, es decir, muy recientemente, respecto de temas de política nacional, especialmente valoración del presidente Castillo y del Congreso de la República, pero también tiene un aspecto dedicado a las elecciones municipales, particularmente en Lima. Señor Omar Castro, desde el punto de vista de la percepción que los peruanos tienen del desempeño de Pedro Castillo, ¿qué novedad aporta la encuesta que viene usted a presentarnos hoy? Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, la novedad, sigue siendo la desaprobación del presidente muy alta, en realidad. Si bien es cierto, baja 0.2 puntos porcentuales respecto a la última evaluación que hicimos en agosto, la desaprobación. Y la aprobación se mantiene, en realidad, en los 22.6, ahora es 22.2. Hay una constante, ¿no? De que se siente en realidad, luego de analizar los últimos estudios que hemos presentado aquí, que como que la aprobación del presidente ya no va a bajar más y la desaprobación tampoco va a subir más. Y la pregunta que se hace la gente, porque el tema de la desaprobación y aprobación no tiene mucho que ver con cuál es el siguiente paso a dar. Nosotros hemos preguntado también en esta encuesta si considera que si el presidente debe continuar, si debe ser vacado, si debe renunciar. Finalmente, las personas hoy día contestan la encuesta y pueden desaprobar la gestión, pero no necesariamente ese mismo porcentaje exige una salida del presidente. Y eso es, Fernando, porque la pregunta inmediata es, ¿qué viene? ¿Qué pasaría si el presidente Castillo deja, por el motivo que fuese, de ser presidente de la República, ¿no? ¿Qué es lo que vendría? Entonces, lo que nos dice usted es que la encuesta revela que hay una incertidumbre respecto del futuro, de quién sería el reemplazo de Pedro Castillo, que lo favorece a Castillo. Porque ante la incertidumbre mucha gente dice, bueno, ya, que se quede este. Es correcto, porque creo que las personas están entendiendo de que si el presidente renuncia o es vacado, lo inmediato sería que asume el Congreso, cuando no es así. Correspondería a la señora Dina Boluarte asumir la presidencia, pero me parece a mí que las personas están entendiendo que lo inmediato que sucedería si el presidente no está es que el Congreso, el presidente del Congreso asumiría. Y bueno, la desaprobación del Congreso, que también le hemos medido acá, que cada vez sube más, no permite que tenga cierto respaldo como consecuencia inmediata que el presidente termine saliendo de la presidencia. Respecto ¿no? de los sectores sociales y de las regiones geográficas, ¿qué es lo que ha hallado usted sobre la evolución de la aprobación y desaprobación de Pedro Castillo? Acá lo interesante, Fernando, es que, por ejemplo, en Lima Metropolitana, la desaprobación baja de 80 en el mes de agosto, los primeros días de agosto, a 78.3. Pero en el interior del país la desaprobación al revés crece, ¿no? De 65.8 a 66.6%. Desaprobación aumenta en el interior del país. ¿De una manera regular o es diferente el sur, el norte y el oriente? Desde enero, en el interior del país, esto ha ido creciendo en realidad, de 60 a 61, 66 llegó en algún momento, 63, 65 y ahora otra vez 66 en el interior del país. Y esto responde a que también hemos hecho las preguntas de cómo ha afectado la crisis económica en los hogares a nivel nacional, a que el interior del país está siendo más golpeado, ¿no? Económicamente. Y ya la consecuencia inmediata sería que el interior del país esté culpando al presidente, a la gestión, al ejecutivo, de la situación económica y de no tener salidas y no tener respuestas claras a una solución inmediata, ¿no? ¿Cuál es el criterio más frecuente que los electores utilizan para formarse una opinión sobre el presidente Castillo u otros líderes? ¿Es el tema económico o es el tema de la corrupción? No, hoy es el tema económico. Definitivamente hoy es el tema económico. Se siente más realmente. Y eso porque, si bien es cierto, existe muchas noticias en torno al accionar del entorno político y familiar del presidente vinculados a temas de corrupción,
no son exclusivos a él, ¿no? Existe también el pensamiento de la gente y la desaprobación del Congreso, de las personas en el país, de que el Congreso, el poder legislativo, también está inmerso en actos de corrupción y de intereses y de arreglos. Entonces, esa no exclusividad de parte del presidente de la República o del Ejecutivo, sino de toda la clase política, no permite que esta sábana de corrupción solo abriga al presidente, sino en realidad a toda la clase política de acuerdo. en el país. Y mientras tanto, ¿qué es lo que el electorado piensa del Congreso de la República? Habida cuenta de que la encuesta suya ha sido hecha después de la censura de la señora Camones, después de la difusión del audio y después de la incertidumbre que hay ahí también sobre quién será elegido el próximo lunes presidente del Congreso. Bueno, la desaprobación sigue altísima. ¿A qué niveles? 87%, a nivel nacional. Igual a lo que sucedió en agosto a nivel nacional, y solo un 6.7% aprueba la gestión del Congreso de la República. 6.7% aprueba. Es correcto. Y una tercera parte y menos de lo que aprueba a Pedro Castillo. Es correcto. Y no solo eso, sino de que en el caso de la evaluación de la gestión del Congreso de la República, sí existe una homogeneidad en el caso de Lima, cuando califica Lima y cuando califica el interior del país, porque la desaprobación en Lima es 86.6 y la desaprobación en el interior del país es 87.3, o sea, es muy alta, ahí no hay una diferencia. Y el país como que de manera unánime, concordada, desaprueba totalmente la gestión que viene realizando nuestro Congreso de la República. Ahora bien, el presidente Castillo ha hecho campaña en muchas giras regionales sosteniendo que no hay ninguna prueba de que él haya incurrido en un acto de corrupción y que esto es un complot de la oposición con la Fiscalía y con la prensa. ¿Qué cosa sucedería para ese núcleo duro que le queda de 21-22% de apoyo si finalmente la Fiscalía pudiera establecer una prueba contundente de que el señor Castillo y sus allegados familiares y personales se han beneficiado directamente de la corrupción en la cima del Estado? Es correcto. Y en base a esa pregunta que me haces, Fernando, nosotros hemos hecho 3 preguntas puntuales, ¿no? Primero le preguntamos a la población si está de acuerdo o en desacuerdo en la forma como viene realizando las investigaciones y acusaciones el Ministerio Público al presidente Castillo y a su entorno político y familiar. El 57% del país está de acuerdo en la forma como la Fiscalía, el Ministerio 57%. Público, viene actuando en torno a estas investigaciones, y el 36.2% en desacuerdo. En Lima, el 63.3% está de acuerdo y en el interior del país, el 53.3% está de acuerdo en cómo vienen manejándose las investigaciones. Es decir, hay una mayoría, en realidad, que está de acuerdo cómo el Ministerio Público está llevando a cabo las investigaciones, y lo que nos llevaría a pensar de que es cierto, el presidente de alguna manera está esbozando la idea de que el accionar del Ministerio Público tiene un trasfondo político, pero estamos hoy día viendo que la mayoría del país piensa que no es así. De acuerdo. Que las investigaciones Hablemos entonces sobre las elecciones municipales que han sido objeto de la encuesta también, y comencemos por el caso de Lima. ¿Qué revela la evolución de las cifras que han establecido usted respecto a las intenciones de voto de los principales candidatos en Lima metropolitana, que son 7, ¿no? Sí, son 7. Bueno, lo que revela en primer lugar la encuesta que hoy estamos presentando aquí es que los 2 primeros lugares están estables arriba, ya la diferencia es casi nada en realidad, es un empate claro entre los dos. El señor Daniel Urresti tiene 21.2% de intención de voto, el señor Rafael López Aliaga tiene 20.7%, 0.5% de diferencia, que es lo más cerca. Es empate técnico. Sí. Ahora, ¿esto es lo mismo en los diferentes sectores sociales o hay diferencias en los sectores respecto de una y otra candidatura? López Aliaga y Urresti. Sí, eso también lo tenemos medido y hay una diferencia en la intención de voto respecto a Lima, cuando vemos Lima, ¿no? Lo que nosotros denominamos que está más en la periferia de Lima, lo que está en los conos de la ciudad, como suelen denominarse, tienen una intención de voto mucho mayor por el candidato de Podemos, ¿no? Urresti. El señor Daniel Urresti. Y lo que está más en el centro de Lima, más alrededor del centro de Lima, tiene una intención de voto mayor, en realidad, al candidato. Pero cuidado, porque hay mucho más
pobladores, electores en la periferia de Lima. Pero esa diferencia es la que ha cambiado justamente, Fernando. Y acá, de alguna manera, evaluar qué es lo que ha venido pasando, ¿no? Creo que todos hemos visto en esta campaña, vamos a hablar primero de los dos primeros que están encabezando las encuestas, que el señor Daniel Urresti estuvo caminando mucho Lima desde hace meses, pero estuvo en un silencio mediático. No se expuso a no va a los debates parte tampoco de la estrategia. Bueno, no ha ido hasta ahora ninguno, ¿no? Se dice que mañana va a acudir a uno. A diferencia del señor Rafael López Aliaga, que siempre ha estado muy mediático. Es cierto, él... la prensa cuando lo buscaba le pedía opinión sobre todo sobre política nacional porque él tiene un discurso referente al presidente y a la gestión, el presidente Castillo. Entonces él ha sido muy mediático y no estaba caminando en la ciudad hasta hace 3 semanas de repente como lo ha hecho el señor Urresti en los últimos meses. Eso ha cambiado. La estrategia de campaña está obligando al señor Daniel Urresti ahora a salir mucho más en medios, a ser más mediático, a exponerse más. Y en el caso del señor Rafael López Aliaga, ahora está caminando mucho más. Lo vemos en las notas de prensa que está recorriendo mucho más Lima, ¿no? De acuerdo. Eso respecto de los dos primeros, el tiempo nos vence, tiene que ser conciso sobre esto, pero hay un tercero que está subiendo y acercándose a los dos primeros. Díganos quién es y por qué. Bueno, después viene el señor George Forsyth, que ha subido unos aproximadamente de nuestra última encuesta, 3.5%. Puntos porcentuales. Es el mayor cambio que hay en Lima. Es el mayor cambio. Y si hacemos un cruce, podríamos decir que si le resta a alguien, porque los dos primeros caen un poco, bueno, Rafael López Aliaga cae 0.5, me parece, pero el señor Daniel Urresti sí cae casi 2 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior. Esos habrían ido a Esos habían ido al señor George Forsyth. Bueno, después viene Gonzalo Alegría con 3.5, Omar Chejade con 3.0, Elisa de León con 1.1, y todavía hay un 35%, 36% de la población, del vecino de Lima, que refiere no votar por ninguno, que no precisa su voto. De acuerdo. Eso si le quitamos los blancos y viciados, en promedio que terminan existiendo en cada elección, que es aproximadamente 10%, todavía hay un 25%, Fernando, en Lima, de vecinos que van a votar de todas maneras por uno de los candidatos que hoy se presentan, pero que hoy no dicen un nombre, no declaran. De acuerdo. Muchas gracias, Omar Castro. Recuerdo que usted es el gerente general de la empresa encuestadora CPI y ha venido a presentarnos la última encuesta con un trabajo de campo hasta el 8 de este mes y que se refiere tanto a la aprobación del presidente como la del Congreso, así como las intenciones electorales en las elecciones municipales. Muchas gracias, Omar Castro. Que tenga buenos días. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después a un politólogo para contar con su opinión sobre la evolución política en nuestro país, lo que las encuestas dicen, así como la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores.